Cordial saludo, mi nombre es Cristian José Uribe López, estudiante de la UNAC cursando Física Electrónica. Daré mi reporte de la práctica de la sesión 2, llamada Aplicaciones de diodos y transistores, utilizando el formato gestionado por el tutor. Entonces mi nombre es Cristian José Uribe López, integrante 2 y estudiante 3, donde tengo que hacer la biosustentación de rectificador de onda completa. Para ello tenemos aquí el reporte, ya con el resumen establecido, las palabras claves, que en este caso es circuito resistivo en serie, circuito resistivo paralelo, rectificador onda completa y transistor. Para dar inicio a la práctica 2, tenemos, según la guía, esta es la práctica 2, marco teórico, bajo los estándares que nos basamos, y dice que para el desarrollo de la práctica se debe utilizar los siguientes elementos, que son los que ya tengo acá. Entonces tenemos aquí los elementos ya mencionados junto con sus cantidades, y aquí lo que hacemos es iniciar la práctica. Entonces tenemos que dice que el estudiante debe realizar el montaje del circuito de la figura 6 usando el simulador Tinkercad, frecuencia 60 Hz y voltaje de entrada de 10 de voltaje pico a pico. Esto según la rúbrica. Acá la tenemos, figura 6. Entonces ya una vez utilizado el simulador en Tinkercad, este es el montaje del circuito de la figura 6 usando el simulador, donde acá tenemos que son de 60 Hz y su entrada de 10 voltios. Acá tenemos todo el simulador con la pila, igualmente como está en la figura. Acá obviamente tenemos su pie de la imagen, figura 8, rectificador de onda completo en simulador Tinkercad. Cada figura tiene su pie de la misma, siguiendo la estructura de la figura que nos dan en la guía, como la figura 6, y en el segundo ítem es la figura 7, el segundo montaje. Entonces seguimos que esta es la figura 8. Entonces nos dan unos puntos donde dice que conecte el osciloscopio entre pin 1 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Asimismo, graficar la señal de entrada antes del puente de diodos. B. Conecte el osciloscopio en el pin 2 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Y dice que graficar 2, la gráfica 2 es señal sobre el condensador. Entonces tenemos aquí la figura 9, señal obtenida entre el pin 2 y el pin 4. Señal de entrada antes del puente de diodos. Acá la tenemos con su pie de página, señal del puente de diodos. Nos dice que B, conecte el osciloscopio entre el pin 2 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Entonces acá tenemos pin 2, pin 4, está la señal obtenida. La señal del condensador que nos piden acá mismo en la guía, acá la tenemos, la señal del condensador totalmente. El ítem C son las preguntas problematizadoras del rectificador de onda completa. Entonces, como primera pregunta tenemos, si cambio el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Pues la señal de salida en sí lo que va a hacer es aumentar, ¿sí? Esta señal al aumentar va a ser señal continua, siendo igual a la capacidad de descarga del condensador. Y esto lo vimos, ahorita lo vamos a ver en el simulador. Segunda pregunta problematizadora, ¿qué papel cumple el condensador en el circuito? Almacenar carga eléctrica para liberarla posteriormente, ¿sí? Como tal, él lo que hace es mantener la carga de energía hasta que se le conecte otro dispositivo o herramienta que facilite su descarga, ¿sí? Esto lo hacemos es por medio de las resistencias. ¿Qué diferencias existen entre valor pico valor pico y valor efectivo o RMS, valor RMS? Entonces tenemos que valor pico a pico es el valor absoluto de la onda, desde el punto más
alto hasta el más bajo, o el punto más bajo al más alto. Valor pico es el valor más alto que alcanza dicha onda, ¿verdad? Y valor RMS, que es valor efectivo, o RMS, cuyas siglas son Root Mean Score o raíz media cuadrática. Este se obtiene multiplicando el valor de tensión pico, lo que es igual, o decimos que es igual a 1 dividido por raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos ya para el montaje 2 de la práctica 2 la aplicación de transistor BJT. Entonces para ello dice que el estudiante debe desarrollar el montaje del circuito de la figura 7. Acá tenemos la figura 7 tal como nos lo indica la guía, figura 7, junto con pregunta B y preguntas de profundización. Entonces acá tenemos ya el montaje del circuito usando el simulador Tinkercad, ¿verdad? Nuevamente con su pie de la imagen, bajo los parámetros que nos piden de voltaje. El ítem A dice, el estudiante debe variar la fotorresistencia de forma gradual y registrar el comportamiento de la carga, en este caso el motor, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor a diferentes valores de la resistencia. Debe tener conectado un multímetro en el motor y la resistencia en todo momento para comparar los valores de voltaje y resistencia. Entonces acá lo que hacemos en el simulador es disminuir la fotorresistencia a un nivel medio, ¿sí? Acá ya la teníamos inicialmente, entonces lo que la hacemos es que la reducimos a un nivel medio, acá vemos los valores, y en esta práctica lo que observo es que el motor trabaja con mayor dificultad, el voltaje y la resistencia disminuyen igualmente al hacer esta reducción, ¿verdad? Entonces acá tenemos una reducción a nivel medio y vemos los parámetros. Acá reducimos más. ¿Hasta qué punto? Que la resistencia y el voltaje quedan en cero, como podemos evidenciar acá. E igualmente el motor ya se detiene. Aquí el motor comienza a trabajar forzado, ¿verdad? Y aquí ya al bajarla totalmente lo que el motor hace es que se detiene. Deja de trabajar. Ítem B. Debe realizar el mismo proceso que el inciso anterior para diferentes valores del potenciómetro, teniendo conectado en todo momento multímetros en el motor, en este caso va a ser el voltaje, y en la base del transistor corriente. Entonces acá lo que hacemos es que aumentamos el valor respecto al circuito base, ¿verdad? Circuito base es este, circuito inicial, y acá lo que hacemos es que lo aumentamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué observamos durante la práctica? Al realizar el aumento de los valores del potenciómetro, los valores de la corriente y voltaje del circuito aumentan de igual forma y el motor lo que hace es trabajar de forma más acelerada, contrario al ítem A. C. Preguntas de profundización, aplicación transistor. Primera pregunta, ¿qué papel cumple el transistor? Es un dispositivo electrónico conformado por dos uniones las cuales permiten aumentar la corriente y disminuir el voltaje, así como controlar el paso de la corriente a través de sus terminales, las cuales son el emisor, la base y las laterales. Tenemos estas tres terminales. Segunda pregunta, ¿qué papel cumple el diodo conectado al colector del transmisor? El diodo permite como tal el flujo de la electricidad en un solo sentido, ¿verdad? Y funciona como un interruptor el cual o cierra los circuitos o los abre. Sí, como tal su función es la de interruptor cerrado. En ese caso, ¿qué papel cumple el potenciómetro? Pues decimos que es un dispositivo electrónico similar a un resistor, cumple la función que en lugar de ser fijo, este es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente o asimismo la caída de tensión del circuito. ¿Qué configuración de transistor utiliza? Entonces para ello, primero que todo, pues en la práctica utilizamos un transistor por configuración base común, ¿sí? Pero
existen tres configuraciones básicas, las cuales son base común, emisor común y colector común. Esto como un plus de cuáles son los que existen. Explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. Entonces, en estado de corte decimos que cuando no pasa corriente por la base, igualmente tampoco por sus demás terminales, este termina haciendo el papel de un interruptor abierto, ¿verdad? Y en estado de saturación, cuando la corriente es muy alta en la base, permitiendo el flujo corriente entre el colector y el emisor, lo que este hace es el papel de un interruptor cerrado. Pues tenemos como tal las conclusiones generales y de acuerdo a cada práctica también, junto con las referencias. Cordial saludo, buen día.